¡Vamos! 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 Queridos seguidores, las primeras civilizaciones urbanas se desarrollaron en Mesopotamia, pero el primer gran imperio de la antigüedad se va a desarrollar en Egipto. Franceses, ingleses, a partir del siglo XVIII y XIX, nos descubrieron un maravilloso imperio, una maravillosa civilización, que es la que vamos a estudiar hoy en Cluj Televisión. ¡Adelante! Bueno, empezamos con el tema 8, las primeras civilizaciones Mesopotamia y Egipto. Aquí tenéis el índice, vamos a empezar viendo un poquito Mesopotamia y luego nos metemos ya en faena con Egipto, que es lo más importante del tema, ¿vale? Bueno, las primeras civilizaciones urbanas se van a desarrollar en Mesopotamia, en el mismo sitio donde se había comenzado o se había descubierto la agricultura y la ganadería en el Neolítico, ¿vale? Es una zona muy fértil y allí, como dice ahí, van a surgir las primeras ciudades-estado. Eso quiere decir que cada ciudad era como un mini país, tenía sus propios reyes y por tanto controlaban un territorio circundante. Algunas de ellas crecieron mucho y, bueno, pues crearon, vamos a decir, verdaderos casi imperios, ¿no? Sobre todo hay que destacar el imperio babilónico que tenéis aquí, con Hammurabi, ¿vale? Que fue el primer rey que creó un código de leyes, ¿entendido? Entonces, bueno, pues fueron civilizaciones que crearon imperios importantes ya, ¿vale? Estas civilizaciones también ya tuvieron pues una sociedad bastante compleja, a diferencia de lo que pasaba en el Neolítico, ¿vale? Con un rey en la cúspide, normalmente elegido entre los caudillos militares, como dice aquí, entre los militares, y pues con unos estamentos privilegiados, como nobles, con sacerdotes, la religión empezaba a ser muy importante, y también escribas y funcionarios que ayudaban al rey en sus tareas. Por debajo, pues la mayoría de la gente eran campesinos, artesanos, soldados y también esclavos, prisioneros de guerra en este caso. Bueno, lo más importante es que hacia el año 3500 en estas sociedades se empezaron a desarrollar las primeras formas de escritura. Este es el paso, como ya sabéis, de la prehistoria a la antigüedad, ¿vale? ¿Qué fue lo primero que escribió la gente? Pues, aunque parezca sorprendente, lo primero que se escribieron fueron listas de contabilidad, anotaciones para llevar las cuentas de quién pagaba los impuestos, de quién era la tierra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y seguidamente también leyes para que, bueno, pues en imperios tan grandes la gente supiera a qué atenerse y qué tenía que hacer, ¿no? Bueno, esas primeras formas de escritura fueron pictogramas, parecidos a las que podéis usar vosotros en el WhatsApp todos los días, es decir, un dibujito que señala un concepto, en este caso, por ejemplo, aquí tenéis un rey o un pez, que luego, posteriormente, a lo largo del tiempo, se fueron simplificando, creando ya la primera escritura como tal, que es la escritura cuneiforme, como veis aquí, ¿vale? Cuando se fueron simplificando estos pictogramas, ¿entendido? Bueno, vamos a ver 4 pinceladas de las manifestaciones artísticas en Mesopotamia, ¿entendido? 4 cosas. Primero, el uso del arco y de la bóveda, fundamental en el arte mesopotámico al no tener piedra y levantar grandes muros. El zigurat como estructura más importante junto a los templos, ¿vale? El zigurat son estas pirámides escalonadas que arriba tienen el templo del dios de turno, ¿vale? Bien, como los edificios eran de adobe, vamos a decir, eran bastante frágiles y por tanto la mayor parte de ellos, o lo más importante, se recubrían con cerámica vidriada, ¿vale? Que cubrían un tipo de azulejos que cubrían estos edificios, ¿vale? También los edificios se cubrían con relieves, como veis aquí, que representaban incluso animales monstruosos, ¿entendido? Y a nivel escultura, lo más importante son las estatuillas orantes, como dice aquí, ¿vale? Las estatuas de dioses y reyes, ¿entendido? Siempre siguiendo modelos establecidos, eso es importante, siempre iguales. Y como veis aquí, las estelas que, pues en donde se esculpían escenas de victorias militares, como veis aquí, o de cacerías. Aquí tenéis el rey victorioso, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a meternos en faena con Egipto. Lo primero que tenemos que saber de esta civilización es por qué se desarrolló en ese lugar, ¿vale? Bueno, ese lugar tiene 2 ventajas principales. Primero, hay un desierto que lo aísla de sus enemigos, con lo cual es muy difícil de invadir, y se desarrolló esta sociedad durante miles de años de forma más o menos pacífica. Y segundo, evidentemente, el río Nilo, que cruza por aquí y que aporta el agua necesaria para el desarrollo de esta civilización. Agua para beber, un río para pescar, pero sobre todo un río para cultivar. De junio a septiembre, el río subía a su caudal, inundaba, vamos a decir, los terrenos circundantes. Ahí se quedaban, como veis aquí, estos campos cubiertos de limo, de arena, vamos a decir, muy fértil, donde se cultivaba, ¿vale? Eso hizo que la civilización egipcia fuera una civilización muy próspera. Si a eso le añadimos que poco a poco fueron haciendo diques, canales, ¿vale? Aumentando esas tierras cultivables a otros lugares, pues eso hizo también que creciera, ¿vale? El río no solo se usó para esto, sino también se usó como vía de comunicación,
¿vale? Era como una especie de autovía donde los egipcios pues iban de un lado a otro, porque la mayor parte de la población egipcia, obviamente, debido al desierto, pues se desarrolló cerca del río, que tenía esos recursos, ¿vale? Esta forma también de desarrollar esta civilización provocó que los egipcios fueran muy buenos en matemáticas, ¿vale? Cada año, como dice aquí, tras las inundaciones del Nilo, los agrimensores, que era esta gente, tenían que, obviamente, pintar otra vez las parcelas donde se tenían que cultivar, con lo cual esto desarrolló mucho la geometría y las matemáticas para que todos los años, obviamente, las parcelas fueran iguales. Del mismo modo, también los egipcios tuvieron que desarrollar un calendario para controlar estas crecidas, ¿vale? Y poder, obviamente, pues cosechar a tiempo antes de que llegaran las crecidas del Nilo nuevamente. Bueno, la civilización egipcia ya tiene una sociedad bastante compleja, ¿entendido? Como veis aquí en esta pirámide social que os he puesto. Y hay muchas clases sociales. En lo más alto de todo, ya lo sabéis, el faraón, que tenía el poder absoluto, era un dios para sus súbditos, es decir, tenía el poder absoluto en lo religioso, en lo político, obviamente controlaba toda la política, en lo económico, era dueño de todas las tierras de Egipto, y en lo comercial, como dice, tenía el monopolio del comercio exterior, es decir, todo el que quisiera comerciar con otro país tenía que pedirle permiso al faraón. La mayor parte de los faraones fueron hombres, hubo muy pocas mujeres que desarrollaron este cargo, pero algunas muy importantes como Nefertiti o Cleopatra, ¿vale? Por debajo del faraón, pues había ya unos estamentos que se van a llamar privilegiados, es decir, gente que va a ayudar al faraón en la tarea de gobierno. Entre ellos incluyen los nobles, ¿vale? Que recibían tierras y favores a cambio de, vamos a decir, ayudar al faraón en su tarea, los sacerdotes, la religión ya en Egipto va a ser muy importante, soldados, altos funcionarios, ¿vale? Y los escribas, ojo, saber escribir era un lujo en Egipto y por tanto, pues los escribas eran también una parte muy importante para transcribir las órdenes del faraón y llevarlas a todos los lugares de Egipto. Por debajo de todos estos estaban los no privilegiados, ¿vale? Los campesinos y comerciantes, los comerciantes y artesanos, perdón, los campesinos, que eran la mayoría, y que, como dice aquí, tenían que entregar una parte de los productos obtenidos, ¿vale? Al faraón, debido a que el faraón era dueño de todas las tierras de Egipto y estas, entre comillas, se alquilaban, además de estar, como dice aquí, obligados a prestar trabajo gratuito en las grandes obras públicas como las pirámides, y por debajo de ellos ya estaban los esclavos. No hubo muchos esclavos en Egipto, eran prisioneros de guerra, pero sí que ya pues, hubo una clase social de esclavos, vamos a decir, importante o destacable. Bueno, dos cositas más. Los egipcios, esto ya lo sabéis, desarrollaron primero la escritura jeroglífica, la escritura más que otra cosa artística, es decir, los egipcios no escribían así, lo que se dedicaron era a decorar templos y tumbas con esta escritura pictográfica, al igual que la que vimos en Sumeria. Y en relación a, vamos a decir, la situación de la mujer en Egipto, pues evidentemente, como en el resto de sociedades antiguas, estaba discriminada, ¿vale? La autoridad familiar recaía, como veis aquí, en el hombre, ¿vale? Las hijas debían de cuidar de los hijos, luego de los padres ancianos, pero bueno, por lo menos en Egipto, a diferencia de otras civilizaciones, podían poseer riquezas, ejercer el comercio y que los hijos heredaran esas riquezas, que no en todas las sociedades antiguas las mujeres tuvieron estos privilegios, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo primero que tenemos que decir de la religión egipcia es que era politeísta. ¿Qué quiere decir que era politeísta? Pues que se adoraba a muchos dioses, que no había un solo dios, sino, como vamos a ver ahora, había muchos dioses en Egipto, ¿vale? Bueno, estos dioses, no hace falta que os aprendáis todos, voy a decir que, bueno, pues el principal es Ra, que es el dios del sol y es el principal de todos, y luego, bueno, pues hay otros dioses que, pues un poco que os suenen, que ya os sonarán, ¿no? Todos del dios de la escritura, Isis, la diosa de la fertilidad, Osiris, el más allá, por decirlo de alguna manera, Horus, bueno, había muchos dioses, Ra el más importante, ¿vale? Que os suene eso. Y luego, además de todos esos dioses, acordaros, el faraón era adorado como una divinidad, era un dios para sus súbditos y por tanto, pues, se equiparaba en esa escala a los dioses, ¿no? Bueno, los dioses habitaban, como vamos a ver luego, en los templos, ¿entendido? Y se reencarnaban en la estatua que se llama en el santuario, es decir, el dios estaba allí para los egipcios, ¿vale? Una vez al año, como veis aquí en este dibujito, ¿vale? Pues lo sacaban en procesión en una barca sagrada por el Nilo, que era el día, pues, un poco del dios de turno y, bueno, pues se hacían ofrendas a ese dios, ¿no? Bueno, como casi todas las religiones, la religión egipcia prometía una vida después de la muerte, ¿vale? Para los egipcios, más o menos igual que en el cristianismo, los seres humanos teníamos un cuerpo y un alma, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que para que el alma, como dice ahí, para asegurar el acceso del Ka, que es el alma, a la vida de ultratumba, al más allá, tras la muerte del cuerpo, este debía permanecer incorrupto. Ojo, cuidado, esto es lo más importante, ¿vale? Es decir, si el cuerpo se corrompía, el alma desaparecía del más allá. ¿A qué nos llevó eso? Pues a que evidentemente los egipcios se momificaran, ¿vale? Para preservar el cuerpo y por tanto así poder permanecer
más tiempo en el más allá. Ojo, la momificación era un proceso pues bastante caro y bastante costoso para la familia, así que no todo el mundo se podía momificar, ¿vale? Bueno, aparte de que había que mantener el cuerpo incorrupto, los egipcios creían que después de la muerte debían pasar, como veis aquí, por el juicio de Osiris, ¿vale? Osiris era el dios que presidía ese juicio, ¿vale? Y el corazón del difunto tenía que pesarse en una balanza, vamos a decirlo de esa manera, con una pluma de Maat que ponían aquí, una cosa muy ligera. Entonces el corazón estaba, vamos a decir, libre de malos hechos, de pecado, podemos decir, pues pesaría muy poco y por tanto pues pesaría menos que la pluma y por tanto podría acceder al más allá, ¿vale? Si pesaba más que la pluma, pues evidentemente se quedaba en el... no pasaba al más allá, ¿entendido? Entonces, bueno, pues si el difunto, como dice, superaba el juicio, pues podía entrar en el más allá, donde, bueno, pues allí seguía su vida cotidiana. Para los egipcios, la vida del más allá, esto lo vamos a ver ahora también con las tumbas egipcias, era muy parecida a esta, ¿vale? Así que tenía que llevarse todos sus, vamos a decir, pertenencias al otro mundo, ¿no? Bueno, antes de meternos en vereda, vamos a ver ahora las pirámides, que es lo que más conocéis, obviamente, de Egipto. Hay que ver un poquito cómo fue el arte en Egipto, ¿vale? Bueno, el arte egipcio, lo primero que tenemos que decir es que siguió siempre unas reglas fijas e inamovibles, es decir, siempre se hicieron las cosas de la misma manera, ¿vale? No consistía en hacer cosas nuevas, sino todos, siempre los templos y las tumbas, como vamos a ver ahora, siguieron unas reglas fijas, ¿entendido? Bien, los dos grandes edificios, como os he dicho, fueron los templos y las tumbas. Vamos a empezar con los templos, ¿vale? Los templos eran, como veis aquí, grandes, no solo era un edificio, por decirlo de una manera, eran grandes extensiones de terreno con muchos edificios en el interior, debido a que los templos tenían mucha importancia, ¿vale? Y controlaban también, vamos a decir, muchas tierras circundantes, por tanto, pues eran grandes complejos donde había, sobre todo, tres partes importantes. El patio, que era donde podía pasar la gente durante las procesiones y las fiestas, la sala hipóstila, que era donde podían pasar ya las clases privilegiadas, y el santuario, que era donde estaba la estatua del dios, ¿vale? Esto era muy importante porque creían que el dios se reencarnaba en la estatua, así que allí solo podían pasar el faraón y los sacerdotes, que eran los que cuidaban de la estatua, ¿vale? El resto de gente no podía pasar allí, ¿vale? Bueno, en cuanto a las tumbas egipcias, ojo, no solo los faraones se enterraron en pirámides, ¿vale? Va a haber tres tipos de tumbas, ¿entendido? Vale. Lo principal cosa que tenemos que saber de las tumbas es que, como los egipcios pensaban que la vida del más allá era igual que la vida de aquí, se enterraban los faraones con todas sus pertenencias, que eran las que iban a necesitar en el más allá. Con lo cual, lo que intentaban los faraones era, sobre todo, que no les asaltaran las tumbas, porque si les robaban sus pertenencias, se quedaban sin nada en el más allá. Con lo cual, fueron un poco mejorando las tumbas para que fueran más difíciles de robar, cosa que no pasó porque prácticamente todas fueron saqueadas, excepto la de Tutankamón, que es la única, yo creo, que hemos encontrado que no fue saqueada, ¿vale? Bueno, las tumbas más antiguas fueron este tipo de tumbas que se llaman hipogeos, ¿vale? Como veis aquí son una especie de pirámide truncada y el faraón se entierra aquí bajo tierra con un pozo cegado que le echa piedras para que no pase nadie, ¿vale? En segundo lugar vienen las pirámides, que ya sabemos lo que son, ¿no? Son grandes pues esos edificios triangulares, que es una especie de laberinto interior con falsas cámaras y tal, y en el centro pues está la cámara funeraria con el faraón, ¿vale? Y por último, los faraones ya en la última gran tumba fueron los hipogeos, ¿vale? Que era una especie de cuevas excavadas en las rocas, donde pues era una especie de complejo gigante, donde pues aquí aparece la cámara del tesoro, se enterraban con todas sus pertenencias, y ojo, también con muchas estatuas y con muchas personas pintadas en las paredes, porque estas personas y estas estatuas también en el más allá cobraban vida, con lo cual evidentemente el faraón se tenía que enterrar, o sea, con muchas estatuas y con muchas personas para que luego tuviera un séquito importante en el más allá. Así que hipogeos, mastabas, pirámides e hipogeos, ¿entendido? Eran las tres grandes construcciones. Y para terminar vamos a ver un poquito de pintura egipcia. También seguía unas reglas fijas inamovibles, ¿vale? Las pinturas egipcias. 5 características. Primero, representan escenas de la vida cotidiana. Pues aquí veis aquí cortando un árbol, sembrando, etcétera, etcétera. Las figuras siempre van a estar de perfil. Ojo, nunca de frente. Son figuras planas, siempre en 2 dimensiones. Y con una perspectiva jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las figuras más grandes son las más importantes, ¿vale? Socialmente. Y bueno, pues esa, vamos a decir, esa planitud en las figuras que fueran de dimensiones, pues hizo que no tuvieran sombras, que no tuvieran profundidad ninguna estas imágenes. Bueno, pues nada, aquí lleváis el Antiguo Egipto, no sé lo que me he enrollado, no sé lo que va a durar esto, lo grabo así todo el tirón, así que espero no haber sido muy cansino y que os hayáis enterado muy bien de el Antiguo Egipto, ¿vale?
darle a like, suscribiros a mi canal porque pronto habrá más vídeos. Nos queda Grecia y Roma de la antigüedad aquí en ClivG Televisión. Adiós.